En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Tomen asiento, por favor. Creo que una tarea fundamental que tenemos como católicos es la responsabilidad, es transmitir lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa es una tarea, una responsabilidad muy grande. Desgraciadamente no lo sabemos hacer y a veces ni siquiera a través de lo que Dios nos concede, por ejemplo, a través de la familia. Vemos constantemente personas que deberían de hablar, por ejemplo, de las cosas buenas de sus parejas. ¿Y qué es lo que hacen? Por un lado, se quejan o se pelean o hablan mal de la pareja a los hijos o hacen que los hijos carguen con el peso de la pareja. Y esto pues obviamente va a afectar. Entonces estas criaturas, en lugar de hablar de las maravillas de Dios, porque el hablar no solamente son con palabras, son con las acciones, en donde se manifiesta que Dios está contigo, que Dios te ama y que todo lo que estás viviendo, no todo es color de rosa, no todo es bonito, pero en medio de todo eso puedes ver las maravillas de Dios. Y esto no se hace desgraciadamente porque primero tal vez papá y mamá no nos enseñaron a descubrir las maravillas de su solo amor, del matrimonio, de esa relación que mamá y papá deben de tener y que debería de ser una manifestación a su vez de Dios. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de las maravillas de Dios? Porque desgraciadamente las maravillas que son los papás, que es la pareja, que son las personas con las que convivimos, no saben o no pueden transmitir esas maravillas. Y creo que cada uno tiene que verse en un espejo. ¿Qué es lo que transmites tú de Dios? Porque Dios no tiene nada malo. En Él no hay nada imperfecto. Y todo lo que hacemos, de alguna manera, transmite algo. Y muchas veces lo que estamos transmitiendo es todo lo malo que hay en nosotros. Y si no solamente lo de nosotros, lo de los demás, especialmente en la familia. Ayer tuve la oportunidad de ir a celebrar una ceremonia, un sacramento, y conviviendo con una de las familias, yo hablaba con ellos, tengo muchos años conociéndolos, y hablaba con él. Y le decía a él que sus hijos reflejan el amor de los papás. Pero yo le digo, no es tanto el hecho que tú seas buen papá o que tu esposa sea buena mamá, sino la relación que tienen entre ustedes dos se transmite a los hijos. Y no nos damos cuenta que muchos de nosotros venimos cargando con paquetes
de sufrimiento, de dolor, de traumas, de resentimientos, de heridas, de ausencia que papá y mamá y a lo mejor algún pariente más nos han transmitido. Entonces, si aparte esto le agregamos nuestros propios pecados, pues ¿cuáles maravillas voy a estar hablando? Voy a estar hablando de mi vieja que ya no la aguanto, del marido borracho que es un bueno para nada, de mi suegra metiche y del vecino o simplemente de nosotros. ¿Cuántos de nosotros manifestamos y estamos conscientes que somos una maravilla de Dios? ¿Y saben por qué? Porque no estamos acostumbrados a verlo. Cuando a veces hago dinámicas con la gente, en algún retiro, en alguna dinámica de acompañamiento espiritual, etcétera, a veces les pregunto, escríbeme todas las cosas buenas que hay en ti. Y luego escríbeme todas las cosas malas que tú ves en ti. ¿Qué creen que es la lista más larga? Lo malo. ¿Sí o no? Aparte de que te lo están echando en cara desde que estabas chiquito, eres un bueno para nada, eres un inútil, te pareces a tu padre, y quién sabe qué tantas tarugadas. Y luego esto te lo recuerda tu vieja o tu viejo, o la suegra metiche, o los vecinos, o tú mismo estás con esas situaciones. Y no eres algo que debería de ser la maravilla de Dios. No estoy hablando de que no tengamos cosas malas, todos las tenemos. Pero debería de ser más fuerte en nosotros esa manifestación. Y no lo digo yo. Ayúdeme con ese niño, por favor. Simplemente hoy, ¿qué estamos celebrando? Uno de los misterios, de los dogmas fundamentales de la fe católica, que es la Santísima Trinidad. Y la Santísima Trinidad nunca la vamos a poder entender completamente. Podemos darnos pequeñas ideas, podemos tratar de ver algunas de sus manifestaciones, pero es increíble. Ese árbol, pues imagínense un árbol gigante que sale un tronco y en ese tronco se va a dividir en tres. Ese tronco gigante le vamos a llamar Dios. Tiene una sola esencia, tiene una sola raíz y de ahí se divide en tres: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a decir que hay una característica en estos tres troncos que salen. Cada uno va a tener, pues a lo mejor una actividad que nos va a permitir a nosotros poder entender un poquito de su misterio, un poquito de esa manifestación que hay entre ellos. El primer tronco, que ese es Dios Padre, siempre le hemos atribuido a que es Dios creador. El segundo tronco, que es Dios Hijo, le decimos que es el Redentor, que viene a salvarnos. Y el tercer árbol es Dios Espíritu Santo, o la tercera rama del árbol es Dios Espíritu Santo, que nos santifica. Entonces, las acciones que realiza la Trinidad tienen una misma esencia, una misma realidad, que es Dios, en tres personas, tres troncos, para explicarlo de una manera muy simplista. Pero que a su vez las acciones nos ayudan a descubrir quiénes son y el amor que hay entre ellos, la relación que hay entre ellos, porque una de las características hermosas de Dios es la unidad. Esa unidad que se va a manifestar en la misma creación. Dios crea, Dios redime y Dios santifica. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el acto o la manifestación más grande que tiene Dios? Fíjense lo que voy a leerles, la primera lectura del libro del Deuteronomio. Esta era una tarea que tenían constantemente que estar recordando los judíos, porque ante tantas dificultades que se enfrentaron, persecuciones, conquistas, guerras, un mandato era: recuerda las maravillas que Dios ha hecho por ustedes. Recuerda, vive, transmite, y dice así el texto: pregunta los tiempos pasados
Investiga desde el día en que Dios creó al hombre sobre la tierra. ¿Hubo jamás desde un extremo al otro del cielo una cosa tan grande como esta? ¿Hubo jamás, se oyó algo semejante? ¿Qué pueblo ha oído sin perecer? Que Dios le hable desde el fuego, como tú lo has oído. Están hablando o recordándole al pueblo judío las maravillas que Dios ha hecho. Pues casi nada, se abre el mar, son vencidos los enemigos, y podemos ver muchas maravillas en la Biblia. Pero yo pregunto nuevamente, ¿cuál es la más grande maravilla de Dios? El amor. No hay maravilla más grande que el amor, porque Dios es, y yo no lo digo, lo dice la Biblia. Esa es la más grande maravilla. A lo mejor ni tú ni yo vamos a abrir mares, ni vamos a resucitar muertos, ni vamos a expulsar demonios. Pero sí tenemos que ser esa manifestación gloriosa y poderosa del amor para los demás. Y todo lo que mis padres me dieron tendría que haber sido una manifestación del amor de Dios. Ahí es donde encontramos, como decía mi mamá, que la puerca torció el rabo. O sea, que no es como son las cosas o como deberían de ser las cosas, porque venimos cargando un bagaje, una serie de situaciones que no somos capaces de ver en medio de todo lo que estás viviendo, que tú eres una maravilla de Dios, tú eres el amor de Dios, hecho persona, porque Dios te ha creado. ¿Dios qué te ha hecho? Te ha redimido y te ha santificado. Y todo por amor. Amor que tú mereces. Levante la mano, ¿quién merece el amor de Dios por sí solo? Pues nadie. Levante la mano de Dios, levante la mano, ¿quién merece el amor de Dios? Porque es un regalo que Él nos da. ¿Y cuántos de ustedes son manifestaciones de ese amor? Imagínense. Yo lo veía con esta familia bellísima y platicaba sobre sus hijos. Jóvenes, algunos son niños, otros adolescentes y otros ya jóvenes, ya de mayoría de edad. Pero son jóvenes que son una expresión de amor. No porque sean una ternura y porque no sean perfectos, sino porque hay seguridad en ellos como personas. Se sienten amados, respetados, saben poner límites ante cualquier situación que no sea saludable, pero sobre todo que son capaces de amar y de servir. Se sienten seguros y yo les decía, ¿se dan cuenta lo que ustedes han hecho con sus hijos? Y el Señor se me queda viendo así como ya me va a regañar el Padre. Ve cómo son tus hijos. Estos hijos no son perfectos, pero como la mayoría de los jóvenes que andan más perdidos, con decirles que ya no saben si son hombres o mujeres. Dígame hasta dónde llega la confusión de lo que supuestamente deberían de saber. Entonces buscan por otros lados. Y estos jóvenes en medio de todas las situaciones, pues se ve esa manifestación del amor de ellos como esposos, que lo ven reflejado en los hijos. ¿Y qué sucede? Que los padres a veces se les olvida que ese amor y todo lo que hacemos por los hijos es una manifestación del amor de Dios, no de nosotros. Pero si los padres no saben vivir y descubrir esa manifestación, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿Cuántos a lo mejor todavía venimos arrastrando situaciones, no porque papá y mamá hayan sido malos, sino porque estaban más perdidos que el hijo de la llorona? No sabían amar, no sabían perdonar. ¿Por qué? Porque pues, si un joven, una jovencita, un niño o niña creció con violencia, ¿qué es lo que va a saber hacer? Violencia. Si creció en un ambiente de alcoholismo, ¿qué va a hacer? Alcohólico. Precisamente, ahí es donde nos damos cuenta que podemos primero romper
situación que venimos heredando a través de la sanación, pero a través de tomar conciencia. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros no queremos ser corajudos? Que se nos quite el genio. A ver, levante la mano los genios de las lámparas, que tienen un genio de la fregada. Miren, casi nadie, todos son peritas en dulces. ¡Qué bueno! Con razón se siente este ambiente de santidad, porque aquí no hay enojones, no tienen problemas de ese tipo. Y qué difícil es cuando nos damos cuenta, nunca nos damos cuenta que estamos repitiendo todo aquello que papá y mamá a lo mejor nos transmitieron. Estamos repitiendo patrones. Y lo más triste es cuando no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Y dicen, así soy, ¿y qué? ¿Genio y figura? Y es la mayor estupidez que he oído. Porque estás desgraciándote y desgraciando a tu pareja, que la pobre o el pobre no se dio cuenta de lo que se metía, porque mientras andaban de novios, mostraste la mejor parte de ti, ¿sí o no? De novios haces todo por ella o por él, y ya de casados te vale gorro. Ya no la sacas, bueno, ni que fueran perros, ¿verdad? Pero ya no la paseas, no tampoco. Bueno, ya no salen, ya no se preocupan el uno por el otro. Es más el pleito, es más la ofensa, es más el grito, y no nos damos cuenta el daño que hacemos a los hijos, porque no estamos transmitiendo más que la miseria, el daño que venimos cargando y luego que hacemos cargar a nuestros hijos. Entonces, fíjense lo que dice: ¿qué pueblo ha oído sin perecer que Dios le hable desde el fuego como tú lo has oído? ¿Hubo algún Dios que haya ido a buscarse un pueblo en medio de otro pueblo a fuerza de pruebas, de milagros y de guerras, con mano fuerte y brazo poderoso? Está hablando de la liberación del pueblo judío, pero tú y yo tenemos algo muchísimo más grande, que Dios se ha hecho hombre para liberarte, santificarte y hacerte sentir su amor. Esto se trata de la relación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se trata de la unidad que hay y que tú y yo tenemos que trabajar para poder transmitir las maravillas y hacerle ver a los jóvenes, a los hijos, a la pareja, que son una maravilla de Dios, no porque sean perfectos, sino porque han sido creados, redimidos y santificados. Ya el solo hecho de existir, aunque te digan, cuando le preguntes a tu papá, papá, ¿por qué me tuviste? Por tu culpa, tarugo. Sí, ¿por qué te casaste? Por tu culpa. O sea, no eres un error. Si tus papás cometieron el error, es de ellos. Tú no eres un error. Tú no eres una equivocación. Tú eres una maravilla que Dios ha creado. Pero para poder ir teniendo conciencia de ello, tengo que ir sanando, reconociendo, dejar de ver que si el otro hace, que si el otro no hace. Yo tengo que reconocer en qué estoy mal. Yo tengo que reconocer que realmente necesito cambiar y dejar de culpar a la vieja, al viejo o a los hijos de tu genio que nadie te aguanta, de tus vicios. Tú tienes que entender que en ti está, obviamente con Dios, el poder empezar esa transformación y el poder ser en conciencia una maravilla, porque esa maravilla tú la vas a hacer para los demás cuando amas, cuando perdonas, cuando sirves, cuando haces las cosas en nombre de Dios, para Dios, en los demás. Y esto no lo digo, lo dice la segunda lectura de Pablo, que está hablando a la comunidad de los romanos. ¿Cómo puedo yo lograr que no suene el teléfono en plena misa? Digo, algún día, sí, algún día espero que haya una misa que no estén sonando los celulares. Pero bueno, ya no me enojo, nada más al rato los agarro a patadas allá afuera.
¿Qué les estaba diciendo? Ay, mis hijos. Por eso mi querida Flor les dice, antes de iniciar la Santa Misa, apaguen sus celulares. Es mucho pedir eso, de verdad, es muy incómodo que se corte o que se interrumpa por un celular. Ay, pues ya se me fue el avión, mejor ya nos vamos, ¿sale? Sí, pero ya no sé por qué le iba a sacar. Bueno, las maravillas, ser maravilla de Dios. ¿Cómo puedo lograr eso? Tengo que empezar con lo básico y Pablo lo va a dejar claro y lo va a decir, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. ¿Por quién? Pero para poder llegar a dejarme guiar por el Espíritu tengo que primero pasar, porque soy creación de Dios, no soy error de mi papá y de mi mamá. No soy un hijo de la fregada, de la guayaba y de la tostada. No soy un inútil, ¿me estás oyendo, Paquita la del barrio? No lo soy. El mundo me ha hecho creer. La actitud de mis padres me lo han hecho creer. Mi esposa, mi esposo me lo han hecho creer. Yo tengo que descubrir que independientemente de todas las circunstancias que estoy viviendo o que he vivido, yo soy una creación maravillosa de Dios. Segundo, reconozco mis miserias, no todo es culpa de los demás. Yo tengo mis propias miserias, mis errores y mis pecados. Y para eso ha venido el Señor a rescatarme, a liberarme, a perdonarme. Por eso el sacramento de la confesión es maravilloso. La redención que Él viene a darnos, al decirnos que tanto nos ama Dios, que envió a su Hijo único para salvarnos. ¿Para qué? ¿Cuánta gente quiere quitarse el regalo que se les ha dado? Ese regalo maravilloso que se te dio 9 meses antes de que tú nacieras. ¿Y cuánta gente se lo quiere quitar? ¿Por qué? Porque viene cargando todo eso. Entonces, el Señor nos crea. Eso es lo primero, descubrir que mi lugar que tengo. Segundo, mis errores y mis faltas y todo. A lo mejor el mundo, mi pareja, mi propia familia me ha dado la espalda porque he sido una mala persona, porque he actuado mal, porque me he dejado llevar por el alcohol, la droga, lo que sea. Pero hay alguien que no tira la toalla y ese es Jesús. Por eso vino por ti, por todas las porquerías que has hecho, todas las traiciones, mentiras que has hecho, todo el daño que has hecho a los demás. Y a pesar de eso, Él vino por ti a redimirte. Entonces, entendiendo esto, puedo ir aprendiendo la tercera relación, dejarme guiar por el Espíritu. Por eso dice, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Son hijos de quién? Entonces, cuando yo entiendo esta relación preciosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estas comparaciones, por ejemplo, del árbol, pues es una manera muy pobre de mi parte, muy pobre, de querer entender un misterio que nadie ha podido descubrir, ni lo lograremos descubrir. Tratamos de acercarnos a este misterio desde nuestra pequeñez, pero también desde las maravillas que podemos ver de Dios en nuestras vidas. Ver ese bodoque con patas que está chupando el biberón, ¿no es una maravilla? ¿Y por qué no lo transmitimos? ¿Por qué no les enseñamos a esas criaturas la maravilla que son? Qué triste es que a veces los papás tienen hijos, pero no tienen tiempo para los hijos, porque están muy ocupados trabajando y limpiando la casa, solucionando el mundo y su matrimonio, sus hijos, bien, gracias. Yo siempre les recomiendo a los esposos que tienen que tener una vez al mes o 2 veces al mes tiempo como esposos. A los hijos me los mandan con la suegra o con la mamá para que ustedes tengan una noche de copas, una noche loca. De compañía, de compartir, no sean mal pensados.
Un tiempo para pareja, escucharse, chiquearse, apapacharse, darse masaje, lo que necesiten como pareja. Y también con los hijos como pareja, pero además, cada papá, el papá, salir una vez cada cierto tiempo con uno de los hijos, luego con el otro, aunque sea a comer un helado, a caminar, a darla. Quiere la necesidad tan grande que tienen los hijos de una relación personal con papá y con mamá. Y por eso es tan importante ese tiempo, un tiempo sagrado, para que ese niño se sienta creado por amor, salvado por amor y aprenda a ser guiado por amor. Pero desgraciadamente, si no entendemos esto, pues es cuando nos damos cuenta que no vivimos como hijos de Dios. Yo pregunto, ¿de qué eres manifestación tú para los demás? ¿De quién? Si eres manifestación de ti mismo, pues ya sabes lo que está pasando. Pero cuando eres manifestación del amor de Dios para los demás, sí, no vas a dejar de ser, cometer errores y caer y cometer pecado y levantarte y luchar. Pero lo importante es que va a ser más fuerte esa manifestación de Dios en la vida de los demás. Hoy celebramos la familia, la verdadera familia. No estoy hablando de la Sagrada Familia, estoy hablando de la familia divina. La relación que tiene el Padre con el Hijo y con el Espíritu, y del Hijo con el Espíritu y con el Padre, y del Espíritu con el Padre y con el Hijo. Es lo que estamos celebrando. Es un misterio de amor. Y les invito a que se echen un clavado, que penetren lo más que puedan en este misterio. Sabemos que solos no podemos, por eso meditar. Que tú eres una maravilla. A ver, ¿cuántos de ustedes se sienten que son maravillas? No porque salgan en el TikTok y luego poniéndose y bailando y que quieren tarugadas y medias. No, porque verdaderamente te sabes creación de Dios y no por una apariencia física ni por lo que tienes, sino porque eres pensado y amado por Dios. Fuiste creado para algo maravilloso. Desgraciadamente, cuando la persona se la pasa, sufre y sufre y sufre. ¿Para qué me trajo Dios aquí? ¿Para qué Dios me trajo? No estás entendiendo que ese sufrimiento no es que Dios lo quiera. Pero en medio de ese sufrimiento tú descubrir que eres una maravilla. La maravilla de Dios, si no, no te hubiera creado. Dios no se equivoca. Entiéndelo, Dios no se equivocó contigo. Pero tú tienes que vivirlo y descubrirlo. Esa manifestación que va a permitir no ser esclavos. ¿No ser qué? Y fíjense, lo dice Pablo. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos. ¿Un espíritu de qué? ¿Cuántos viven en el odio? ¿Cuántos viven en la tristeza? ¿Cuántos viven dependiendo de alguien o de algo para sentirse bien? Y cuando eso algo o alguien desaparece, qué triste es ver hijos esclavos de los papás. Y no me estoy refiriendo que me los pongan a trabajar y con un latigazo, ándale, trabajen. Estoy hablando que cuando esos papás se mueran, esos hijos no quieran seguir viviendo. Porque se murió mi papá, ay, se murió mi mamá. Lo hiciste esclavo de ti, que no puede vivir sin ti. Platicaba en la clase que estoy dando en Estados Unidos sobre la misa. Y yo les decía que cuando un sacerdote es movido del lugar donde estaba celebrando, por cualquier cosa, porque ya era tiempo que lo cambiaran, porque lo movieron o por lo que sea. Y que es que a mí me gustaban las misas con este padrecito. Ese padrecito los hizo esclavos de él. Es que si no es con este, yo no quiero. Entonces ese padrecito no los llevó. Si no los llevó,
qué bonito soy, cómo me quiero. Sin mí me muero. ¿Eso hacen ustedes con sus hijos? ¿Eso hacen con su pareja? ¿O eso hacen que los hijos dependan del dinero, del celular? Quítenle a los adolescentes y a los jóvenes el celular. ¿Qué creen que les va a pasar? Diarrea cerebral. Porque los hemos hecho esclavos. Y luego tienen el descaro algunos papás. Padre, es que yo ya le dije a mi hijo que le hace daño. ¿Y quién le dio el celular a ese niño? Pues yo. Entonces, ¿a quién le voy a regañar? ¿Al niño o a ti? Tú lo estás haciendo esclavo. Y estoy hablando de cosas, pero ¿cuántas veces las emociones, el odio, los pleitos que hay entre los papás hacen esclavos a los hijos? Y no se dan cuenta ustedes. Por eso es necesario que empiecen a descubrir que son maravillas de Dios. ¿Qué son ustedes? Y si todavía no me creen, cuando Dios creó todo lo que creó, cuando terminaba de crear, ¿qué decía Dios? ¿Vio Dios que todo era? Entonces pónganse en el espejo y digan, qué bueno estoy, porque Dios me ha creado. Soy maravilla. A los viejitos que yo ya estoy entrando en la edad de la viejez, ya voy a cumplir 60 años este año. Si antes no me cayó una vaca voladora y me mata, ¿verdad? Pero aquí lo interesante es que no importa que ya no funciones, que si esto, que te desgastaste sirviendo, sigue siendo una maravilla. Platicaba con un amigo, estábamos hablando de mi mamá, que en paz descanse la viejita preciosa, pero tenía una sabiduría. Esa viejita siempre sacaba dichos que yo nunca había oído, y siempre lo voy a grabar, lo voy a escribir, y se me murió mi viejita y nunca los escribí. Pero siempre es descubrir, aún en la edad grande, sigue siendo una maravilla, sigue siendo creación de Dios para algo maravilloso. Tenemos que quitarnos todo aquello que venimos cargando. ¿Tú vas a cambiar a tu papá? No, ya lo has intentado. ¿Y qué ha resultado? Aparte que luego hay cada papá yo no estoy mal, yo estoy bien, yo nunca me equivoco. Pobrecito, esclavo completamente. No cargues con eso. Sana, perdona, aunque ya esté muerto tu papá, aunque esté muerta tu mamá. Seguimos cargando esa esclavitud, ese espíritu de esclavos. Pero cuando aprendemos a dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, vamos liberándonos de muchas cosas. Vamos a aprender también a cargar la cruz, que eso pues, ¿para qué te metes de católico? Ahora te lo aguantas. Jesús dijo, quien quiera venir en pos de mí, que traiga su Mercedes-Benz y que me siga. ¿No, verdad? ¿Qué dijo? Tome su cruz. ¿Y cómo se llama su cruz? Tu vieja, tu viejo, tus hijos y tú mismo. Hay que cargar con ellos. Y cuando digo cargar no quiere decir que literalmente lo subas así o que tengas que estarle solucionando la vida a los hijos. Cargar significa ofrecerlo por ellos. ¿Te duele que un hijo, que un ser querido ande más perdido que el hijo de la Llorona, sí o no? Y que caiga una y caiga y otra vez y lo mismo. Pues eso es cargar tu cruz. Señor, te pido por él, porque primero yo no lo voy a cambiar y tú eres el único que lo puede cambiar, y cuando tú lo quieras cambiar es tu decisión, no la mía. Y si va a cambiar antes de que estire la pata, pues que sea antes de que estire la pata, pero que se salve. Y mientras yo los cargo y ofrezco esto, Señor, por la salvación. Pero ofrecer no con cara de riñón compungido, guaracha aplastado, cucaracha fumigada, por favor. Con la certeza de que sí, duele mucho lo que te hacen, duele mucho lo que estás pasando, pero que pese más la maravilla que Dios ha hecho en tu vida y que sigue haciendo en cada misa.
Cuando entiendas el valor y el poder de la misa, vas a entender el valor que tú tienes, el poder que Dios te ha dado para vivir como hijo de Dios. Por eso, abran los ojotes, especialmente los que se están durmiendo ahorita. Abran las orejotas, abran, pídanle a Dios que nos abra el entendimiento. No han recibido ustedes un espíritu de esclavos que los haga temer de nuevo, sino un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. Tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que sanar, perdonar y tenemos que reconocer en qué estamos mal. Qué pena que a veces se le dice a una persona con todo el cariño y con toda la humildad, oye, creo que no se deja crecer. Ora por esa persona. Y si es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo y son tercos, bueno, Señor, ya no puedo más. Ahí te lo dejo. Yo sigo orando y voy a seguir haciendo lo que tú me has pedido, que viene en el Evangelio. Y viene en el Evangelio porque nos estamos enfrentando a una realidad que es poderosa, se llama Satanás, mundo y la carne, pero no tan poderosa como Jesús. Por eso dice el Señor, después que se les aparece, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué se le ha dado? Todo poder. ¿Podrá con tu suegra? Entonces, ¿para qué te angustias? ¿Podrá con tu marido? ¿Podrá con ese hijo borracho, bueno para nada? Sí puede. ¿Qué tienes que hacer? Tú haz la parte que a ti te corresponde, por favor. Y lo dice. Entonces se acercó a ellos y les dijo: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos. ¿Hagan qué? ¿Hijos de quién? ¿Y cómo lo voy a lograr? A través de una evangelización. Eres creación de Dios y a pesar de tus miserias, Dios te ha rescatado y quiere santificarte. Relación con la Trinidad. Pero si yo quiero que el Espíritu Santo me guíe, pero no entiendo que yo soy creación de Dios y lo vivo y me dejo rescatar y me confieso y me arrepiento, ¿cómo voy a ser guiado por el Espíritu? Creo que ustedes esto lo van a entender muy bien. Imagínense que tienes una amiga que te quiere mucho, pero maltrata a tus hijos. ¿Puede tener una buena relación contigo? A la fregada, ¿sí o no? Pues nosotros tenemos que aprender a vivir esa relación íntima con Dios. Dios uno y trino. Me ha creado, me ha perdonado, me ha rescatado y quiere guiar mi vida. Para que así, a su vez, yo sea una manifestación para aquellos que todavía no lo conocen. Empezando por los curas y las monjas. Pero imagínense que un cura que anda mal va a poder ser manifestación. Pues puede serlo, pero no en plenitud, no como debiera. Lo mismo una monja y lo mismo un laico. Lo ideal sería que seamos una manifestación clara, que es ganar y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolas en el nombre. O sea, es una relación trinitaria. Nuestra relación con Dios es trinitaria. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles, óiganlo bien, enseñándoles a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Una parte, todo, porque es la única manera de vivir
esa manifestación del poder del amor de Dios. Y si alguien tiene dudas, dice el Señor, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pido a Dios de verdad para que cada uno de ustedes descubra esa presencia de Dios en sus vidas. Y un signo visible de ello se llama conversión. ¿Cómo trato a mis hijos? Yo pregunto, ¿tus hijos te tienen miedo? ¿Tus hijos se sienten amados por ti? ¿O eres nada más de los que sabes dar dinero o órdenes, pero no les has sabido dar esa manifestación de Dios? A veces hay papás que se vuelven tan inquisidores, peores que la Santa Inquisición. Esto no, pero no hay esa manifestación de amor. ¿Cuánto nos hace falta crecer para llegar a vivir en esta relación trinitaria de amor con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? Hagamos un momento de silencio. ¿Qué nos dijo hoy Dios en esta palabra? ¿Y a qué nos invita esta palabra? ¿Qué es lo que nos está pidiendo que hagamos? ¿Qué es lo que tenemos que dejar de hacer? ¿Qué es lo que me está quitando esta conciencia de ser maravilla de Dios? ¿Qué sentimientos sobresalen más en mí? La frustración, el miedo, la tristeza, el odio, el sentimiento de culpa o el culpar a todo mundo, el sentirme superior a los demás, el sentirme inferior a los demás. ¿Qué es? Si pudieran preguntar, que no les aconsejo que lo hagan, pero imagínense, ¿de qué eres manifestación para tu pareja? ¿De qué eres manifestación para tus hijos, para tus padres, tus hermanos, tus amigos y, sobre todo, de que eres manifestación de tus enemigos, de aquellos que te odian, de aquellos que te han hecho la vida imposible? Y tal vez te vas a dar cuenta que no eres una manifestación más que de espejo. Como decíamos de niño, botellita de Jerez, todo lo que me digas será al revés. Si me odias, te odio. Si me amas, te amo. Somos espejo, no somos una realidad aparte. Por eso es importante que no dejes de meditar y preguntar a tu corazón, ¿de qué soy o de quién soy manifestación? Incluso para mí mismo. Necesitamos liberarnos de todos esos lazos ocultos, de todos esos resentimientos, traumas, heridas que hemos repetido, que hemos adquirido por las traumas y pecados de nuestros ancestros, especialmente papás, abuelos, tíos, primos, hermanos. Primero que nada, entonces, aprende a aceptarte como estás. Desgraciadamente nadie está contento con su cuerpo. Si les preguntas a uno, yo quería ser más chaparro, o yo quería ser más alto, yo más delgado, yo más güero, yo más prieto. Nadie está contento consigo mismo. ¿Por qué? Por primera nos comparamos. Segunda, nos venden una idea de cuerpo perfecto, persona perfecta o ideal. Y tú dices,
¿Quién fregados son ellos para decirme quién es y quién no es? Y yo me lo trago. Empieza a reconocer que eres obra maravillosa de Dios. Fuiste creado porque Dios te tenía pensado desde toda la eternidad, para que tú tuvieras el privilegio de un día permanecer a su lado para toda la eternidad. El camino que estás viviendo, son muchos tropiezos, muchas cosas bonitas, pero la meta es esa. Entonces, ¿qué otra cosa nos queda más que decirle a Dios gracias? Gracias por haberme creado. Gracias por haberme dado esta existencia y dame la posibilidad, sí, de conocer personas maravillosas, amigos, situaciones que he vivido, pero sobre todo, gracias porque existo para estar contigo. Gracias, Señor. Y pido perdón, me perdono y pido perdón por todas las veces que he renegado. Incluso he pensado que mejor no hubiera existido. ¿Para qué? ¿Cuántos han intentado incluso quitarse ese don maravilloso que es la vida? ¿Cuántos se la pasan quejando de lo que no tienen o de que se les ha quitado? Nada de lo que tienes va a ser eterno, y tú crees que lo mereces como para pelearte con Dios y con el mundo. Da gracias a Dios por tu existencia. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, te damos gracias. te damos gracias, Porque hoy a través de tu palabra porque hoy a través de tu palabra y de este misterio y de este misterio de la Santísima Trinidad, de la Santísima Trinidad, puedo entender puedo entender que mi existencia que mi existencia es algo maravilloso, es algo maravilloso, que Dios Padre me ha creado que Dios Padre me ha creado en un acto de amor puro en un acto de amor puro para existir para existir en la eternidad en la eternidad con Él. con Él. Pero me he quedado atorado Pero me he quedado atorado en esta vida temporal en esta vida temporal que me ha llevado que me ha llevado a la depresión, a la depresión, a la ansiedad, a la ansiedad, a estar viendo a todos los demás, a estar viendo a todos los lo demás, que hacen y lo que no hacen, lo que hacen y lo que no hacen, a estar envidiando a estar envidiando o deseando o deseando tener un cuerpo, tener un cuerpo, una apariencia una apariencia o cosas o materiales, cosas materiales, creyendo creyendo que esto me va a dar más valor, que esto me va a dar más valor, más importancia, más importancia, me va a hacerme sentir seguro, me va a hacerme sentir seguro, amado, amado, y no me doy cuenta y no me doy cuenta que nada de eso que nada de eso es necesario es necesario para descubrir para descubrir la maravilla la maravilla que soy, que soy, porque Dios me ama porque Dios me ama y me ha creado. y me ha creado. Pido perdón Pido perdón a Papá Dios a Papá Dios por desperdiciar mi vida por desperdiciar mi vida tanto tiempo tanto tiempo en esos sentimientos en esos sentimientos que se han generado que se han generado por los demás, por los demás, por sus ataques, por sus ataques, por sentirme solo, por sentirme por solo, haber sido lastimado por haber sido lastimado en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi cuerpo, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi corazón, por el sufrimiento, por el sufrimiento, por el dolor por el dolor que me ha llevado que me ha a llevado renegar de mi a vida, renegar de mi vida, a pensar a pensar que hubiera sido mejor no existir. que hubiera sido mejor no existir. Pido perdón Pido perdón en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y en su presencia. y en su presencia.
por no descubrirme por no descubrir como verdaderamente soy. como verdaderamente soy. Y yo perdono Y yo perdono a todas las personas a todas las personas que me han robado esta identidad que me han robado esta identidad de hijo de Dios, de hijo de Dios, de creación maravillosa, de creación maravillosa, para un plan maravilloso, para un plan maravilloso, pero que me han atacado, pero que me han atacado, me han dañado me han dañado de palabra, de palabra, de obra de obra y de omisión. y de omisión. Yo perdono Yo perdono a esas personas a esas personas que a lo largo de mi vida, que a lo largo de mi vida, de manera consciente o inconsciente, de manera consciente e me inconsciente, dañaron, me dañaron, me lastimaron. me lastimaron. Perdono a mis papás Perdono a mis papás por no saber ser por no saber ser esa manifestación esa manifestación del amor trinitario. del amor trinitario. Perdono a mis abuelos Perdono a mis abuelos que dañaron a mis papás que dañaron a mis papás y que no supieron y que no supieron transmitir, transmitir, dar testimonio dar testimonio del amor de Dios. del amor de Dios. Perdono a cada uno de mis familiares, Perdono a cada uno de mis familiares, hermanos, hermanos, tíos, tíos, primos primos y demás y familiares demás familiares por el daño por el daño que me hicieron, que me hicieron, robándome mi identidad, robándome mi identidad, robando la paz robando la paz y el amor que Dios y el amor que me Dios ha querido dar. me ha querido dar. Yo les perdono Yo les perdono también a esas personas también a esas personas en las cuales yo deposité mi confianza, en las cuales yo deposité mi confianza, mi amor mi amor y todo lo que yo era. y todo lo que yo era. Perdono a mis amigos, Perdono a mis amigos, perdono a mis enemigos, perdono a mis enemigos, perdono a mis parejas sentimentales perdono a mis parejas que tanto sentimentales daño me que hicieron, tanto daño me hicieron, robándome la paz, robándome la paz, haciéndome esclavo haciéndome esclavo de esas emociones, de esas emociones, de esos miedos, de esos miedos, de esas de heridas, esas heridas, de ese odio. de ese odio. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús Y perdono también y perdono a también mi pareja actual a mi pareja actual por todo el daño por todo el daño que me ha hecho, que me ha hecho, porque me ha robado porque me ha robado con esas palabras, con esas palabras, con esas con acciones, esas acciones, con esos vicios, con esos vicios, con ese machismo, con ese machismo, con ese feminismo, con ese feminismo, con esos vicios. con esos vicios. Me ha robado Me ha robado la identidad la identidad de hijo de Dios del Hijo de Dios y me ha hecho esclavo. y me ha hecho esclavo. Yo no quiero seguir así. Yo no quiero seguir así. Por eso en el nombre de Jesús, Por eso en el nombre de Jesús yo te perdono yo te perdono y también perdono y también perdono a cada uno de mis hijos, a cada uno de mis hijos, a mi familia a política, mi familia política, por el daño que me hicieron, por el daño que me por la hicieron, traición y el sufrimiento por la traición y el sufrimiento que me han hecho pasar, que me han hecho pasar, esclavizándome esclavizándome a esas emociones, a esas emociones, a esos dolores. a esos dolores. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y en presencia de mi Dios. y en presencia de mi Y Dios. yo pido perdón Y yo pido perdón por haber esclavizado por haber esclavizado a tantas a personas tantas personas con mis pecados, con mis pecados, con mis palabras, con mis palabras, mis acciones mis acciones y mis y omisiones. mis omisiones. Pido perdón Pido perdón si yo robé su identidad si yo robé su de mis padres, de mis padres, de mis hermanos, de mis hermanos, de mis familiares, de mis familiares, amigos y enemigos, amigos y enemigos, de mi pareja de sentimental, mi pareja sentimental, de mis propios hijos, de mis propios hijos, nietos, nietos, familia política. familia política. Les pido perdón Les pido perdón porque no supe transmitirles porque no supe transmitirles la maravilla que son, la maravilla que son, porque ni yo mismo porque ni yo mismo lo sabía, lo sabía, porque no lo conocía. porque no lo conocí. Les pido perdón Les pido perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús Y me perdono a mí mismo y me perdono a mí mismo por tantos años por tantos años de vivir esclavo,
de vivir esclavo y no dejarme liberar y no dejarme liberar por la redención por la redención que Jesús hizo por mí que Jesús hizo por mí y no dejarme guiar y no dejarme guiar por la acción del Espíritu Santo por la acción del Espíritu Santo que habita en mí. que habita en mí. Señor Jesús, Señor Jesús, yo renuncio yo renuncio a toda esclavitud. a toda esclavitud Que el mundo, que el mundo, la carne la carne o el demonio o el demonio hayan hecho en contra mía, hayan hecho en contra mí, de manera consciente de manera consciente o inconsciente, o inconsciente, especialmente especialmente de todo espíritu impuro, de todo espíritu de impuro, todo demonio, de todo demonio, de toda brujería, de toda brujería, hechicería, hechicería, magia, magia, espiritismo, espiritismo, espiritualismo, espiritualismo, evocación de muertos, evocación de muertos, limpias, limpia, ouija, ouija, masonería, masonería, gnosticismo, gnosticismo, todos los espíritus todos los espíritus que puedan estar que perturbándome, puedan estar perturbando a mí, a mí, a mi familia, a mi familia, mi casa, mi casa, mi trabajo, mi trabajo, mis mis pertenencias, pertenencias, todos los espíritus, todos los espíritus, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, por su preciosa sangre por su preciosa y la sangre autoridad y la autoridad que tengo que tengo como hijo de Dios, como hijo de los Dios, ato por separado los ato por e separado individualmente e y individualmente rompo todos sus sellos. y rompo todos sus sellos. Ustedes quedan atados Ustedes quedan atados y sus sellos quedan rotos y sus sellos quedan rotos y deshechos y deshechos. en el nombre del En Padre el nombre del Padre y del Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. y del Espíritu Santo. Los envío por separado Los envío por separado e e individualmente individualmente al pie de la cruz al pie de la cruz de mi Señor de Jesucristo, mi Señor Jesucristo, para que sean retenidos para que sean retenidos allí allí y sean obedientes y sean obedientes al santo nombre al santo nombre de Jesús, de Jesús hasta que Él les diga hasta que Él les que diga vayan a otro lugar. que vayan a otro lugar. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, váyanse de mi vida, váyanse de mi vida, porque Jesús me ha redimido, porque Jesús me ha redimido, me ha rescatado me ha rescatado de las garras, de las garras, del pecado, del pecado, del mundo, del mundo, de la carne de la carne y del demonio. y del demonio. Ya no tienen lugar Ya no tienen lugar legítimo legítimo en mi persona, en mi persona, porque soy hijo de Dios. porque soy hijo de Y en Dios. el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús y en su y presencia, en su presencia les ordeno les ordeno que nunca regresen. que nunca regresen. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, nunca más vuelvan. nunca más pues. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, váyanse. váyanse Contra todo aquello contra todo aquello que tú has utilizado que tú has utilizado en mi contra, en mi contra, ganchos, ganchos, líneas, líneas, tentáculos, tentáculos, raíces, raíces, apegos, apegos, atenuaciones. atenuación. Los mando en el nombre de Jesús, Los mando en el nombre de Jesús, que sean maldecidos. que sean maldecidos. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, malditos sean. malditos Están malditos están malditos, porque no llevan buenos frutos, porque no llevan buenos frutos, porque no pueden porque no pueden dar buenos frutos. dar buenos frutos. Y son como esa higuera Y son como esa higuera que no dio buenos frutos. que no dio buenos frutos. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, deben marchitarse deben marchitar y morir. y morir. Deben de salir Deben salir de mi vida, de mi vida, de mi mente, de mi mente, de mi alma, de mi alma, de mi cuerpo de mi cuerpo y de mi corazón. y de mi corazón. No pueden dañarme, No pueden dañar, no pueden rasgarme, no puedes rasgarme, no pueden no lastimarme, pueden lastimar, no pueden herirme. no pueden herir. De cualquier forma, De cualquier forma, al alejarse al alejar y al salirse de mi vida, y al salirse de mí, en el nombre de en el Jesús, nombre de Jesús, salgan fuera. salgan fuera. En el poder y la autoridad de Jesús, En el poder y la autoridad de Jesús, les ordeno les ordeno que se vayan al pie de la cruz, que se vayan al pie de la cruz, permanezcan allí
permanezcan y nunca más vuelvan. y nunca más vuelvan. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. nunca volverán. Nunca volverán. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. váyanse Váyanse para siempre. para siempre. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón, cerrando sus ojitos. Y ahora yo les bendigo también en sus cuerpos, más en aquellos que están enfermos y que han vivido esclavizados a la enfermedad, pero no solamente del cuerpo, sino la enfermedad del alma, que los ha llevado a amargarse, a pelearse con Dios, con el mundo, por las enfermedades que padecen. Y hoy el Señor, en su infinita sabiduría y amor y bondad, va a actuar en ustedes como yo no lo sé, ni tengo que saberlo. No sea si sea a través de una sanación, o sea una liberación, o sea la fuerza y la paz para cargar esa cruz. Lo que sí sé es que ustedes son amados, son salvados y son santificados. Por eso yo los declaro libres de toda enfermedad, de toda opresión, obsesión, perturbación que esté dañando sus mentes, sus almas, sus cuerpos y sus corazones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.